A tratar un tema muy importante, especial para usted. Si tiene a los niños de vacaciones, están en casa en estos momentos. Hoy está con nosotros el psicoterapeuta infantil Raúl Aguado para platicarnos acerca de las 5 heridas de la infancia. ¿Sabe usted cuáles son estas? Bueno, pues damos la bienvenida. Raúl, ¿cómo estás? Cris, muy bien, gracias, Cristal. Encantada de tenerte aquí. Al contrario, encantada de la invitación. ¿Cuáles son las 5 heridas de la infancia? Bueno, mira, vamos a hablar que los primeros 7 años, que llamamos la primera infancia, es muy importante establecer que durante esta primera infancia cualquier niño puede recibir heridas que son afectantes y dañinas probablemente para toda su vida, ¿no? Es decir, hoy vivimos el resultado de adultos que viven con estas heridas. Y pueden ser detalles mínimos que uno ni los analiza. Sí, como padres pueden ser, vamos a hablar que en este caso los protagonistas, por desgracia, de estas heridas, y sin juzgar ni criticar obviamente a nuestros progenitores, tendríamos que hablar de los padres, ¿no? Los padres aquí son importantísimos y son, diríamos, los generadores de alguna forma probablemente de muchas de estas heridas. Y vamos a hablar de estas 5 heridas que comentabas, Cristal. La primera sería el rechazo. El rechazo viene a partir, de hecho es la primera herida y podremos decir que la herida más importante, y viene a partir del rechazo directo, generalizado de nuestro hijo, ¿no? Y es muy importante hablar de esta herida porque esta es la única herida que se puede dar desde antes que nosotros podamos nacer, desde antes de nacer. Es decir, cuando no aceptas el embarazo, no aceptas el proceso de cambio en tu vida. Cuando no estás preparada de alguna manera para poder embarazarte y tienes planes, por ejemplo, de vida en los que no integraría un pequeño, un hijo, entonces obviamente ya viene un rechazo emocional, ¿no? Ese rechazo emocional es percibido por el bebé y obviamente hablamos hasta aspectos o cambios bioquímicos que pueden intervenir directamente, y está totalmente comprobado que el niño desde el vientre de su madre, es decir, el feto desde el vientre de su madre, ya percibe todos los cambios bioquímicos de la madre y obviamente ya experimenta todo lo que está sucediendo en el medio ambiente. Entonces aquí el rechazo es evidente, ¿no? Podríamos hablar, la segunda sería el abandono. ¿Qué sucede con el abandono? El abandono sucede mucho cuando, por ejemplo, hay separación de los padres, obviamente, y no está el padre o la madre presente, y el niño entonces se siente abandonado, ¿no? De hecho, esto lo vemos constantemente. Somos uno de los países que vive muchísimo más el abandono de forma de herencia de alguna forma, es decir, es una herencia generacional, padres que han abandonado a sus hijos y generan hijos que a su vez abandonan también a sus propios hijos. Y eso nos afecta, ¿no?, directamente en autoestima, por ejemplo. Sí, ¿no? Totalmente en autoestima. Hablaríamos también, exacto, afecta mucho en la interpretación que se tiene de uno mismo, ¿no? Entonces todo esto va a ser dañino, va a ser afectante. Después hablaríamos de la humillación, rechazo, el abandono, la humillación. ¿Qué tiene que ver la humillación? La humillación es una herida que se da por cualquier tipo de abuso, ya sea emocional, psicológico o aún sexual, ¿no? Tristemente es una de las heridas que más podemos experimentar de forma dañina en la infancia, ya sea que sean abusados verbalmente, emocionalmente. Mucho a veces el abuso puede ser sin un solo tocamiento al pequeño, y aún así hemos destrozado la vida de nuestro hijo a través de lo que hablamos, comentamos o le decimos a nuestro hijo. En este caso, como tú comentas, dañamos mucho su autoestima, dañamos mucho su autoconcepto, ¿no? Y el niño obviamente va a vivir una vida adulta muy afectante por esta situación. De hecho, la humillación, es importante hablar que normalmente tanto en el hombre como en la mujer va a generar que tenga problemas posteriores aún en sus relaciones de pareja futuras, claro, ¿no? La siguiente herida sería traición, la herida de traición. Esta es una herida muy importante. La herida de traición viene, y esto es tremendo, como padres cuando no cumplimos lo que prometemos o lo que establecemos delante de nuestros hijos. Ellos lo perciben como una traición. El niño, o como niños, podemos interpretarlo como una situación de traición. Mi papá nunca cumplió, mi mamá me engañó, nunca fueron. Y trabajando un poquito estas áreas, veríamos, como tú comentas, en situaciones tan simples como, por ejemplo, el regalo de Reyes Magos, ¿no? Que de alguna manera esperaba siempre. Yo he tenido talleres, en este caso tallercistas, que hablan de que tienen muy fijado cómo esperaban algo que llegara, y esto nunca llegó para sus vidas. Yo ¿no? recuerdo los padres de mis amigas que les decían, mañana vamos a la tienda y te lo compro, lo que necesites, lo que quieras. Y yo decía, ¿cómo pueden creerlo si nunca sucede así? Exacto. Sin embargo, bueno, creces así con este sentimiento de traición por parte de tus padres, parte de tus padres. Y ya adultos, pues tú también traicionas, ¿no? Exacto, esto
genera obviamente adultos que van a traicionar a lo mejor a sus propios hijos y también a sus parejas. Esto es algo muy importante. Traición, humillación, la quinta en este caso, que sería ya la última herida, estamos hablando de la herida de injusticia. ¿Cómo se da la herida de injusticia? La herida de injusticia se da mucho cuando, por ejemplo, generamos comparaciones dentro de nuestros hijos, ¿no? Cuando tenemos un hijo que, por ejemplo, tiene características muy positivas, es muy aplicado en la escuela, es muy sociable, y tenemos un hijo que es muy introvertido, entonces empezamos a hacer comparaciones. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no te aplicas? ¿Por qué no sociabilizas? ¿Por qué no tienes más amigos? Las comparaciones en general. Raúl, si queremos aprender un poquito más de estos temas, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Das algunos talleres? Invita al público. Sí, claro. De hecho, el próximo 2 de septiembre, Cristal, vamos a dar un taller y sería muy interesante para nuestro público que conociera de esto y que pudiera, porque también lo importante es que estas heridas son sanables, o sea, podemos sanar estas heridas, y esto es lo que vamos a tratar en este taller. Este es el próximo sábado 2 de septiembre. El taller se titula Sanando las 5 heridas de la infancia, y bueno, para informes es en nuestros números telefónicos, los podemos dar al aire, claro, sería el 56 60 30 24, también en nuestra página de internet, que es www.centrodai.org, y ahí pueden de alguna manera pedir informes acerca de este taller. Muchísimas gracias, muy buen tema. Cristal, gracias por la visita. Gracias. Raúl Aguado, ya sabe, psicoterapeuta infantil. Si quiere usted visitarlo, si quiere conocer más acerca de este tema en relación con sus hijos, bueno, pues ahí está los medios de contacto.